Hoy volvemos a tener a Ricardo Puerta, que nos vas a hablar de los 7 puntos alquímicos, ¿cierto? Sí, señor. De la carta astral. También nos va a contar qué es la carta astral. Mi nombre es Juana Caro. Este espacio se llama Tertulias con Juana. En esta tertulia de hoy, que va a hablar de los 7 puntos alquímicos, es como lo decía anteriormente Ricardo, en la anterior. En la carta astral podemos encontrarnos, podemos saber quiénes somos, podemos saber diferentes aspectos de nuestra personalidad, de los ciclos. Y hoy nos viene a contar cuáles son esos puntos más importantes para encontrar ese camino. Ricardo, bienvenido. Ricardo también es arquitecto de profesión y astrólogo por pasión. Sí, señora, así es. Y por tropezón. Y por tropezón. Sí, por una carta astral que me hicieron y que no creí y no. Yo dije, no puede ser posible que a uno le digan tantas cosas de uno con eso no debe ser verdad. Y por incrédulo fue que terminé siendo astrólogo, por poner a prueba la astrología. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Juana, y gracias a todos los que están acá. Espero que la información que les voy a compartir les sea de mucha utilidad, como lo ha sido para mí este proceso de trabajar con la arquitectura del ser, que es la astrología. A diferencia de otras tertulias, en esta, Ricardo va a hacer la presentación porque el tema es bastante extenso y bueno, quedamos en esa forma entre él y yo, que sería buenísimo. Como arquitecto, me cuesta mucho trabajo solamente hablar y no mostrar nada. Necesito usar las imágenes y los gráficos porque pues básicamente y sobre todo hoy que va a ser muy importante. Bueno, entonces así se llama la conferencia, los 7 puntos alquímicos en la carta astral. Siempre me gusta empezar una conferencia con una frase y esta es con la que quise empezar porque es muy diciente de lo que vamos a ver ahorita. Una frase de un escritor norteamericano que se llamaba Joseph Campbell, escritor, filósofo, experto en mitología, profesor. Y la frase es, en la cueva que tienes miedo a entrar, está el tesoro que buscas. Entonces, vamos a entender eso ahora al final, porque es toda la parte mitológica, simbólica, que se trabaja con la carta astral y con esos puntos alquímicos. Entonces, para empezar a hablar sobre la astrología y sobre estos puntos alquímicos, pues es necesario hacer como un repaso así rápido a grandes rasgos desde los griegos sobre el concepto de los 4 elementos. Para los griegos, y sobre todo en este libro que se llama El Timeo de Platón, en un libro de Platón que se llama Timeo, es donde viene una explicación de cómo surgen y por qué se dan los elementos. Y sabemos que cada elemento también está asociado a una forma geométrica, a esos sólidos que se llaman los sólidos platónicos. Entonces el fuego, la tierra, el aire y el agua, en el Timeo dice que son necesarios y que todo en el universo, Timeo es un diálogo. En ese diálogo empieza con Sócrates. Y en ese diálogo, pues que es una conversación, se habla del origen del universo, del mundo, de la Atlántida, de muchos temas. Y básicamente o puntualmente en sobre los elementos, dice que todo lo que ha comenzado a ser es necesariamente corporal, visible y tangible, que el mundo es corporal y que tiene que ser visible y tangible, y nada puede ser visible sin el fuego o tangible sin algo sólido y nada sólido sin la tierra. En esa parte está hablando ya los primeros 2 elementos. Todo empieza con el fuego y necesita la tierra. Y dice el libro, sin embargo, no es posible que 2 términos formen solos una composición bella sin contar con un tercero, pues es necesario que en medio de ellos haya algún lazo que los relacione o vincule a los 2. Ahora bien, de todos los vínculos, el más bello es el que se da a sí mismo y a los términos que une, la unidad más completa. Y esto es la progresión geométrica continua que lo realiza naturalmente de la manera más bella. Entonces, importantísimo entender ese concepto de la geometría para desde los pitagóricos, que
nosotros estamos acostumbrados a oír sobre Pitágoras como el triángulo pitagórico. No tenemos claridad en que Pitágoras era una escuela espiritual, lo que tenía Pitágoras. Entonces, desde Pitágoras viene este simbolito, este triángulo que ven acá adentro, que se llama el tetractis, que es la clave de todas las armonías que gobiernan el mundo. Y esa serpiente que ven ahí comiéndose su cola se llama el Ouroboros, que también va a ser muy importante dentro de lo que vamos a ver más adelante. Es como el eterno retorno. Entonces, los 4 elementos, dice el Timeo, por eso el Dios colocó el aire y el agua en medio entre el fuego y la tierra, y ha dispuesto estos elementos unos por relación a los otros, en la medida en que era posible dentro de una misma relación, de tal manera que lo que el fuego es al aire, lo fuera el aire al agua, y que lo que el aire es al agua, lo fuera el agua a la tierra. De esta manera ha unido y modelado un cielo visible y tangible a la vez. Entonces, el principio de creación basado en esta filosofía griega, y esto también tiene que ver incluso antes, desde los egipcios, y con todo ese conocimiento hermético, que hermético viene de Hermes, y Hermes era Hermes Trimegisto. Entonces es como el inicio o el proceso de creación de que las cosas lleguen a ser algo tangible, algo real. Entonces vemos que empieza con el fuego, que se convierte, que necesita el aire, que el aire al agua, y el agua termina en el ciclo de la tierra. Entonces están las 4 condiciones, que son la sequedad, lo caliente, lo frío y lo húmedo. Y esos son, de esa base es que viene la medicina. Hipócrates, que se llamaba Hipócrates de Kos, nació en una isla, el papá de la medicina, que se llamaba la isla de Kos, en Grecia. Y de ese concepto del frío, lo húmedo, lo seco y lo caliente, que tiene que ver con los 4 elementos, es que viene una cosa que se llamaban los humores o los temperamentos, y esa es la base de la medicina. Era si uno era colérico, flemático, sanguíneo, y colérico, flemático, sanguíneo, y siempre se me olvida el otro, dependía cómo iba a ser la salud de uno. Empédocles, en el año 495 a.C., es el que asocia a los dioses, Zeus con el fuego, Hera con la tierra, Aidoneo con el aire y Anestis con el agua. Y Anaxágoras, nacido en el 500, alrededor del 500 a.C., es el primero que habla del nous, y ahí se distingue claramente la materia de su fuente de movimiento, que es el movimiento circular, que también lo vamos a ver acá. Entonces, para los pitagóricos y después los platónicos, y sobre todo con Aristóteles, se empieza a trabajar este concepto del mundo sublunar y supralunar, es decir, lo que está abajo de la luna y por encima de la luna. Entonces Aristóteles es el que distingue que hay una realidad sensible que está partida en 2 regiones o mundos, ese mundo sublunar o terrestre y el supralunar o celeste. El mundo sublunar es el que está compuesto por esos 4 elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego, de los que habló primero Empédocles, y Aristóteles considera que estos elementos se podían transformar unos en otros, explicando de esta forma un concepto, un principio básico, que es el de la generación y la corrupción. Corrupción, no estamos hablando de los políticos, es cómo se transforma. El mundo supralunar está compuesto únicamente por un 5.º elemento que se llama el éter. Este quinto elemento, no se puede transformar en ninguno de los otros 4, ni se puede alterar de ninguna forma, siendo el éter ingenerado e incorruptible. Entonces dice que el movimiento natural de los 4 elementos, los sublunares, era rectilíneo, la tierra hacia abajo, el fuego hacia arriba, el agua y el aire horizontalmente. Y por el contrario, el movimiento del éter era circular, y ese movimiento se consideraba perfecto y sin cambio porque no tenía ni principio ni fin. Y la luna, como pues lo dice el nombre, sublunar y supralunar, era esa frontera entre esos 2 mundos. Entonces decimos que esta división del universo en esas 2 regiones
una inferior sujeta al cambio y otra superior inmutable, es lo que llega a convertirse en la doctrina básica de la filosofía y la cosmología en la época medieval. Entonces, ahí están los símbolos alquímicos del fuego, la tierra, el agua y el aire. Y en este gráfico de la derecha también se ve lo mismo. El fuego que es seco y cálido, el aire que es húmedo y cálido, el agua que es húmeda y fría, y la tierra que es seca y fría. Quienes han germinado semillas o plantas desde semillas, sabemos que lo que se necesita para que la vida nazca son el calor y la humedad. Cuando hay frío y seco, la vida no surge. Eso ahora lo tratamos con el tema de los planetas. Y puse una frase que es de San Agustín que dice: heme aquí, yo que busco. Cuando amo algo existen tres cosas: yo, lo que amo y el amor. No amo el amor, sino amo al amante, porque donde nada se ama, no hay amor. Luego son tres los elementos: el que ama, lo que se ama y el amor. Entonces acá estamos conectando ya 4 elementos con 3 principios, que eso nos va a traer y nos va a llevar también a una parte fundamental, que es la numerología, no hablando de numerología como comúnmente se conoce, sino como los números, como el origen de todo. Pues obviamente en la parte simbólica, y quienes son numerólogos, que yo no soy, pues el simbolismo de cada número, y ahí entraremos ahora un poquito. Entonces estos gráficos son de un personaje que tiene un libro fantástico que se llama Walter Russell, y él, dentro de la concepción o la explicación del universo, para mostrar que lo que vimos en la primera charla, o que les expuse en la primera charla, de la conexión que hay entre la astrología, los números, la geometría, las matemáticas, la vibración, la música, los colores, todo en el universo es vibración. La escala musical, todo lo que tiene que ver con el número y la geometría. Y dentro de esa relación, pues tengo esta frase de Tesla que dice que si queremos encontrar los secretos del universo, tenemos que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Para mí esa palabra vibración es lo que me llevó, o a lo que llegué estudiando cómo o por qué funcionaba la astrología. Y fue cuando entendí que el universo es vibración. Pues de muchas maneras se llega a esos conceptos. Eso es lo que trabaja la mecánica cuántica, eso es lo que están haciendo en el Instituto CERN en Suiza, allá debajo de la Tierra, con el acelerador de hadrones, etc. Entonces acá tocamos al número 12. Entonces ustedes saben el simbolismo tan importante que tiene el número 12, considerado como un número sagrado desde tiempos ancestrales. Los caldeos hace más de 3000 años utilizaban ese número para dividir el tiempo, y de acuerdo a evidencias, fueron los primeros astrólogos en dividir el cielo, es decir, el horóscopo, en 12 partes. Ahí hay un punto importantísimo, porque justo en enero de cada ciertos años o cada año arrancan, me empiezo yo a recibir un montón de mensajes por WhatsApp que la gente me dice: ay, Ricardo, ¿y qué tan cierto es eso que está diciendo la NASA, que es que ahora no son 12 signos, que es que son 13 y que no sé cuántas, y entonces que yo ya no soy Escorpión, sino que soy del signo de Ofiuco? Bueno, resulta que el dividir el cielo se divide solamente en 12 partes, y cada una de esas partes se llama un signo zodiacal, y un signo no es lo mismo que una constelación. Las constelaciones son muchas, los signos son solamente 12. Y los caldeos, y desde los sumerios, es que viene este tema del sistema sexagesimal. ¿De dónde surge eso? De contar con los dedos de las manos. Nosotros normalmente contamos 10, 5 y 5, pero los sumerios y los caldeos contaban tocando con el dedo gordo las falanges de los dedos, y si ustedes hacen el ejercicio tocando con el dedo gordo, van a tocar 12 falanges en una mano y 5 dedos en el otro. Del 12 y el 5 es que viene el 60, y de ahí es que parte el sistema sexagesimal, que es ese hecho de dividir en 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas el día,
de trabajar con los 12 signos del zodíaco, bueno, etcétera. Todo lo que está asociado al 12 y al 5 y los 360 grados de la circunferencia, todo está ahí asociado. Sabemos que en la mitología, por ejemplo, eran 12 los dioses del panteón griego. Hércules, que fue uno de los dioses más importantes y de los héroes más importantes. El mismo Heracles tuvo que cumplir con 12 trabajos. En la Biblia, los 12 apóstoles, la 12ª hora a la que Adán fue expulsado del paraíso, Jacob y sus 12 hijos, 12 las tribus de Israel, 12 puertas tenía la ciudad de Jerusalén, 12 los ángeles que la guardarán según el Apocalipsis, y también pues entendiendo que la luna gira alrededor de la Tierra 12 veces en un año. Entonces, ese es el inicio, el origen de los calendarios. Los calendarios eran solares y lunares o solilunares, que era como una combinación de el sol y los 360, que no son 360, sino 364, y nuestro calendario tiene un error, por eso es que usamos el año bisiesto, etcétera. Pero para no extenderme en eso, también vamos a ver que el 12 comparte esa importancia con el número 7. La combinación de esos dos números, el 4 y el 3, por suma o por multiplicación, pues llegamos a los 7 planetas que eran visibles en la antigüedad. En la antigüedad, pues antes de que se descubriera el telescopio, los planetas visibles solamente al simple ojo uno logra ver hasta Saturno. Urano, hay una relación como en una tribu africana que dice que ellos sí tienen descrito a Urano, pero visible Urano, Plutón y Neptuno con el telescopio. También los 7 días de la semana, y la menorá judía, pues cada uno de los brazos está asociado a cada uno de los planetas, siendo el sol el símbolo central. También los 7 chakras, etcétera. Aquí con el 12 también vemos las 12 tribus de Israel, los 12 signos del zodíaco. Estamos hablando de las letras simples del alfabeto hebreo, lo que ya les conté del inicio de los calendarios. Y por ejemplo, en un castillo en Crates, en Escocia, se descubrió en una excavación un calendario lunar que data del año 8000 antes de Cristo. Entonces, el contar o medir el tiempo es una necesidad humana. Y cuando me puse a hacer yo un libro que no he terminado sobre los sumerios y la mitología, era, digamos, como entender en ese hombre prehistórico qué sentiría cuando empezó a razonar cuando el sol se ocultaba y aparecía la luna, y se ocultaba la luna y aparecía de nuevo el sol. Entonces, esa es la necesidad que tenemos como especie de contar el tiempo. En la antigüedad, uno estudiaba no una carrera, uno estudiaba una cosa que se llama el trivium de prognosis o el quadrivium de prognosis. ¿Qué era eso? Uno no estudiaba sino un grupo como de materias. En el trivium estudiaba uno gramática, dialéctica y retórica, y en el quadrivium se estudiaba la aritmética o los números, la geometría o los ángulos, la astronomía o los astros y la música o los cantos. Al principio, la astronomía y la astrología eran la misma, no eran diferentes. Lo que las separó fue el surgimiento del método científico. Entonces, ahí nos metemos también con el concepto de la música de las esferas, de Platón. Acá vuelve a aparecer todo lo que tiene que ver con el mundo sublunar y supralunar. Y ahora, pues con esa base, estamos entrando a lo que es una carta astral. ¿Qué es una carta astral? Básicamente la foto del cielo en el momento en el que uno nace. ¿Para qué sirve una carta astral? Para conocerse a uno mismo. ¿De dónde o cómo se forma la carta astral? Acá están todos estos gráficos que son como la explicación un poquito técnica, que no la voy a hacer, voy a pasar rápido sobre esto, pero la eclíptica es como un corte, como si sacáramos una tajada de cielo y atravesara la Tierra con base en la posición
en la que se encuentra el Sol. La astrología, hay varias, pero con la que yo trabajo es una astrología geocéntrica o topocéntrica, es ver el cielo desde la Tierra. Es como si la Tierra fuera el centro desde el cual se ven mover los demás planetas. Entonces, hay una cosa que se llaman las regencias planetarias, entonces cada uno de los signos del zodíaco tiene un planeta que lo rige, cada uno de sus planetas regentes también se asocia al nacimiento del ajedrez. ¿Y qué es una carta astral? Pues básicamente es un reloj y todo tiene su tiempo. Todo lo que nace en un momento, en una hora, en un lugar, en una fecha, es susceptible de tener una carta astral. El día que uno se casa tiene una carta astral, o el día que uno empieza un viaje tiene una carta astral, además del nacimiento de uno o de lo que fuera. Conceptos importantísimos en esto es que la astrología es matemáticas, que es esa parte de la astronomía de ver la locación o la ubicación de los planetas desde un punto determinado en la Tierra, y es además mitología, porque la mitología es la base o la psicología antes de que existiera la psicología. Entonces, ¿qué es la mitología como definición? Dice que es el estudio de los mitos o el conjunto o colección de mitos. Tiene que ver con contar, reunir y con el principio. Mito. Antes se asociaba a la mitología o el mito como a esto, a las locuras de los antiguos o un pensamiento prelógico. Es como las tonterías de los antiguos, decían, o aún dicen algunos autores. El mito es parte de nuestro pensamiento cotidiano y no se opone al pensamiento científico. Esto es fundamental porque no es contrario al pensamiento científico. El mito, al igual que la ciencia, tiene la ambición y el firme interés de explicar el mundo, haciendo inteligibles sus fenómenos. El mito, al igual que la ciencia, quieren ofrecerle al hombre una forma de actuar sobre el universo, asegurándole su posesión espiritual y material. En ese universo lleno de misterios e incertidumbres, el mito aporta, aporta y seguirá aportando todo eso que no podemos explicar. Es como entender la lluvia, qué pasaba con el sol, la luna, los planetas, los terremotos. Es como una forma de comprensión y todo lo que está fuera del alcance del humano. Ahí es donde pierde todo su carácter de miedo y de terror, cuando se vislumbran en ellos o a través de ellos algún tipo de intención, una motivación o una sensibilidad que se identifiquen a lo que el ser humano está experimentando cada día. Estas frases de un libro que se llama Mitología del Mediterráneo y el Ganges dicen: quienes denotan al mito como error olvidan que las verdades científicas cada día están siendo superadas por unas nuevas verdades. Cada uno, el mito y la ciencia, son aproximaciones diferentes a la verdad. Y en un mundo que todavía no podemos explicar y tal vez nunca lo hagamos en su totalidad, a pesar de los avances, descubrimientos y evolución tecnológica, siempre el hombre tendrá algo que no pueda explicarse y que siempre esté buscando hacerlo. Entonces, ¿por qué toco este punto importante? Porque también a la astrología le dicen que es una pseudociencia, una falsa ciencia. Entonces, acá llegamos a un personaje muy importante que es Jung y su trabajo sobre los arquetipos, y también dentro del trabajo alquímico asociado a la psicología, Jung entra en contacto por un amigo de él con un manuscrito medieval sobre alquimia china. Entonces, en ese manuscrito, Jung encuentra que no estaban hablando, digamos, como de experimentos externos, sino que estaban hablando de temas asociados como a la parte espiritual. Entonces, es como el primer campanazo que tiene Jung de decir, ok, la alquimia no es solamente lo que se venía, digamos, heredando como conocimiento que viene desde ese periodo tolemaico egipcio, y llega a este libro que se llama el Artis Auriferae, que es este librito del año 1572, que es muy enredado y tiene pues todos los gráficos alquímicos. Y después de eso llega a este autor que se llama Herbert Silverer, que tiene un libro que se llama
el problema del misticismo y su simbolismo, y también el simbolismo oculto de la alquimia y las artes ocultas. Estos dos libros y ese autor son como la primera investigación seria e importante como en clave psicológica de lo que es la alquimia. Entonces, pues no, la exposición no es sobre Jung y su trabajo, pero Jung tiene un libro bastante bueno, bastante denso, que se llama Psicología y Alquimia, y él es como el papá del tema de los arquetipos. Dentro de esto en lo que vamos a entrar ahora con la alquimia, pues Jung habla de la polaridad, de la unión de opuestos, del consciente y el inconsciente, de ese proceso que él llama el proceso de individuación, que es traer al consciente, al yo, los problemas, los conflictos, los traumas, etcétera. Es como sacarlo de adentro y traerlo a la superficie. Eso también está asociado a este concepto de la sombra. Entonces, de la unión de la polaridad, de esos dos polos de consciente e inconsciente, a través de ese proceso de individuación, surge un tercer elemento, que es el balance. Entonces, los procesos arquetípicos son los procesos que también cada individuo tiene por dentro o los vive por dentro. Jung trabajó mucho con los sueños, con los estados alterados de conciencia, cosas que se pueden vivir a través de la meditación o del sueño o del uso de plantas sagradas o plantas de poder, y también dentro de esa imaginación activa que él trabajó, encontró que esa imaginación activa ya los alquimistas la habían explicado perfectamente con ese concepto de la alquimia que se llama imaginatio. ¿Qué produce esto? El unir el consciente o el inconsciente, o el traer lo inconsciente al consciente. Esa es la función trascendente. ¿Y qué es básicamente eso? La misma transmutación de lo que habla la alquimia. ¿Qué produce eso? Un conocimiento profundo de sí mismo. Entonces, volviendo a Campbell, y otra frase dice: sigue tu felicidad y el universo te abrirá puertas donde solo había murallas. Entonces, Campbell, muy importante si quieren buscarlo, tiene estos libros y este concepto y este trabajo. Él encontró y desarrolló un concepto que se llama el monomito. ¿Qué dice él? Que todas las mitologías de todas las culturas, de todos los lugares del planeta, de todos los momentos históricos, llegan a lo mismo. Y si ustedes ven una película de Marvel, una película de superhéroes, Harry Potter, la guerra de las galaxias, la que sea, es exactamente esto mismo, es la base de este cuadrito. Acá estamos hablando del yo, somos nosotros o cualquiera, el individuo, y ese individuo puede tener un llamado. Ese es como el punto de inicio. Ese llamado puede aparecer a través de la curiosidad, porque uno sea inquieto y esté buscando información, o porque uno esté en un periodo de negación o una crisis, o porque uno tenga un mentor, o porque tenga una experiencia del tipo que sea. Puedo hablar de una experiencia extática o un sueño o lo que fuera. Después del llamado empieza este proceso que se llama entrar en marcha, que es como cruzar el umbral entre ese mundo ordinario, que es lo conocido, donde hay un orden, y entrar a través de cruzar ese umbral en un mundo extraordinario, que es el desconocido. Es un mundo caótico. Y caos, del caos para los griegos es que surge todo. El inicio del universo para ellos partió de ahí, del caos y del eros, que es la pasión. De ahí viene el erotismo. Entonces, una vez cruzado el umbral, entramos a este otro concepto, que es el de la noche oscura del alma. En ese periodo, ya cuando estamos recorriendo ese viaje del héroe, es donde vamos a enfrentar las pruebas difíciles, donde nos vamos a encontrar con la bestia, lo mismo que en psicología y con Jung se llama la sombra. Vamos a vivir las tentaciones, entramos en ese mundo de lo desconocido, y de ahí llegamos a, pasando y cruzando esa noche oscura, llegamos y encontramos el tesoro, que es la transformación. Pero en esa etapa es donde se vive la batalla más grande. Es la muerte del ego, y donde uno aprende a soltar. Es como dejarse ir y dejar ir. Y ese es realmente el despertar espiritual. Después de ese despertar espiritual es cuando el individuo entra en esa etapa como del ermitaño,
El ermitaño es como entrar dentro de sí mismo, donde encuentra una recompensa, adquiere un poder y adquiere un conocimiento. Nuevamente, ¿para qué? Para volver a cruzar el umbral, es el camino de regreso cuando ya después de haber sido llamado y cruzar estas etapas, pues uno regresa y uno ya no es el mismo. Y en esa etapa se vive este proceso de la integración, que es el cambio, una nueva vida, donde uno encuentra el propósito. Si ustedes ven ese gráfico, cualquier película de superhéroes es exactamente la misma. El llamado a entrar en marcha, vencer a los demonios, a los enemigos, volver a salir, llegar, digamos, como a su comunidad o a su familia, como una persona que vivió toda esta transformación y es el eterno retorno. Esto no se acaba ahí, esto vuelve a empezar, es como un ciclo que es continuo y es eterno. Dentro de esas etapas, por ejemplo, del viaje del héroe, pues lo importante es que en la vida vamos a tener muchos llamados o unos más grandes que otros. Y entramos a través de ese viaje y después del concepto de la mitología, a hablar sobre el signo y el símbolo, porque esto es lo que como cultura y como comunidad, cada cultura desarrolla o crea un signo y un simbolismo. Entonces la palabra signo viene del vocablo latino signum, que se trata de un término que describe un elemento, acción material, suceso, fenómeno. El signo es sinónimo de muestra o indicio de una determinada cuestión, es producto de algo que acontece antes y que produce un determinado resultado. Por ejemplo, uno ve las nubes negras y uno dice, eso es un signo de un aguacero, por ejemplo. El signo está compuesto por un significante y un significado, y también por un referente, los cuales están vinculados de manera permanente por una significación. Dane Rudyard dice, indicación deliberadamente designada que revela que ciertas condiciones o circunstancias son de esperar en un determinado lugar o momento. Y símbolo es una palabra que viene del latín symbolum y sirve para representar de una forma identificable mediante nuestros sentidos a una idea. Esta idea representada por ese símbolo es una convención que es aceptada a nivel social y cultural. El símbolo no tiene semejanzas ni un vínculo de contigüidad con el significado que representa, sino que solamente crea con esto una relación convencional aceptada por un grupo humano y animal, bien sea social, cultural o religioso. Por ejemplo, para nosotros, una A, la forma de una A para nosotros es A, pero de pronto para un japonés, pues eso no sabemos qué es. Entonces cada cultura adapta esos símbolos. El símbolo debe ser diferenciado del índice, que es la causalidad, y del ícono, que es el signo que reemplaza al objeto por su semejanza, y de pensamiento, que es el concepto que surge a partir de una convención social, algunas veces de carácter arbitrario. Todas las palabras son símbolos, responden a la necesidad humana básica de comunicación. Todas las culturas dependen del uso de unos símbolos comunes. Los símbolos evolucionan al mismo tiempo que lo hace la cultura que las creó y que los utiliza. Es exactamente lo mismo del arquetipo, de los arquetipos y de las personalidades de las que hablaba Jung también. Entonces hay un arquetipo del viaje, hay un arquetipo del papá, hay un arquetipo de la mamá, y el viaje en todas las culturas está, en todas las condiciones está, o el papá o la mamá, o el anciano o la sabiduría. Y Rudyard dice, es formulado cuando existe una necesidad humana para ello. Es una indicación acerca de una condición particular de existencia, bien sea fisiológica, social o psicológica. El símbolo está centrado en la persona. La carta natal es un símbolo centrado en la persona. En ella yacen muchas respuestas del individuo. Entonces, todo eso, es, digamos, como una explicación, no la voy a resumir en que la astrología es arte, lenguaje, es un sistema, es un idioma, también es una ciencia, y podemos decir que la astrología es una ciencia humana o social, no es una ciencia exacta. La astrología puede ser como la economía. Un economista puede decir que el dólar va a subir o va a bajar porque tiene indicios, hay signos, hay símbolos que indican que podría subir o bajar el dólar. En la carta astral pasa lo mismo. La carta astral no es determinista. Una carta astral no dice, mire, es que usted obligatoriamente tiene que ser así o tiene que vivir esto
o le tiene que pasar determinada cosa o los sucesos, no es determinista. La carta astral habla de posibilidades y de probabilidades que unas veces serán más elevadas que otras, y todo eso se conecta con un punto muy importante que se llama el índice de destino. ¿Qué tan dueño es uno de su destino? Entonces, ¿cómo veo yo la astrología? Es como una herramienta, y es una herramienta fundamental para el autoconocimiento. Entonces, ¿y de qué sirve conocerse? Pues de llegar a ese proceso alquímico del que ya estábamos hablando con Jung. Y mi definición de la carta astral es esta: somos el velero que deberá recorrer el mar de la vida. Algunas veces habrá tormenta y otras habrá calma. En el viaje debemos conocernos como navegantes y conocer las capacidades de nuestro navío. Eso es la carta astral para mí. Habrá momentos en los que haya mucha alegría en la vida, todo funcione divinamente. Habrá otras épocas que serán de crisis o de finales, o personas que se nos van, o digamos, o experimentamos etapas difíciles, en fin. Y ahí es donde tendremos que entrar en ese mundo de introspección para conocernos y proceder a ese trabajo de transmutación. Entonces, esa es la explicación, digamos, como gráfica de la eclíptica, donde viene el símbolo de digamos, el mandala de la carta astral, cómo se produce esto de los signos zodiacales, que son las divisiones, esto que se llaman las puertas del año, que es cuando la astrología inicialmente era utilizada no para la gente, era una herramienta asociada a la meteorología, a entender y a comprender el tiempo. En Sumeria, pues en nacimiento de la astrología, y después en el periodo helenístico griego, que es cuando surge la astrología para la gente, pues antes era entender a través de las estaciones, los ciclos que estaban asociados a si se alimentaban o no se alimentaban, si iba a llover o no iba a llover, y de eso dependía la supervivencia. Entonces la astrología tiene un origen asociado a la meteorología. Esa es la rueda de los animales, lo que les explicaba ahorita, las constelaciones, que son grupos de estrellas, que en cada cultura, si nos vamos a los incas, estaba la llama o la perdiz, pero en los sumerios está el cangrejo o el león, y también los egipcios tienen sus propias constelaciones. Ahí están los signos del zodíaco. ¿Cómo se forma esto? Es desde una posición en el planeta, en la Tierra, es cómo se ve la carta astral, como el cielo que es visible, donde nacemos, y el cielo que está oculto del otro lado del planeta. Estos son la precesión de los equinoccios. Estamos hablando acá de las eras que produce la precesión de los equinoccios, el movimiento de rotación de la Tierra, que se llama nutación, y es una elipse que es como si fuera una elipse virtual que se dibuja en el cielo, y esa precesión o esos ciclos de eras corresponden a 1 grado cada 72 años o 2160 años que se supone que dura cada una de las eras. Entonces, por ejemplo, ahora que dicen que estamos en la era de Acuario, no, hasta ahora estamos entrando en la era de Acuario. ¿Cuál era la era de Piscis? El símbolo, ¿quién era? Los pescaditos. ¿Quién era esto? Jesucristo. Aries, el carnero, la agricultura, y así para atrás. Las eras se mueven al revés, o en el sentido contrario en el que se lee la carta astral. Es exactamente esto mismo que vemos acá. La era de Acuario, la era de Piscis, la era es la de Tauro. Y bueno, las puertas del año, los signos del zodíaco, los elementos, los planetas y sus tiempos. Cada planeta tiene un tiempo en el que hace un recorrido alrededor del Sol. Dentro de estos símbolos que se utilizan para denotar cada uno de los planetas, ahí ven que se utilizan el círculo, la cruz y la media luna, y todo eso tiene una razón de ser: la mente, el espíritu, la materia o la realidad. En astrología, entonces tenemos unas herramientas también, que son como técnicas que sirven para ver una carta astral o para trabajar con una carta astral. Pues son muchas, desde los armeónicos, las moradas lunares, los tránsitos, etcétera. Y para encontrar, pues por eso pongo al hombre de Vitruvio, que después se vuelve el hombre de Leonardo, y Vitruvio
Y de ahí vienen los libros de la arquitectura, y fue cuando yo encontré que en todos los arquitectos en el año 400 tenían que ser astrólogos y todos los médicos también. Entonces, ¿con qué resumo hasta acá? Digo que somos el laberinto. Nuestra carta astral es un mapa, es el recorrido que debemos hacer. Y conocer ese mapa natal es tener la oportunidad de llegar al centro, al origen, para volver a recorrer el camino de nuevo desde adentro, ya no siendo los mismos y siendo el centro desde el propio centro. Ese centro desde el propio centro, voy a dibujar acá, es el símbolo con el que se dibuja al sol, el círculo y el punto adentro. Así se dibuja el sol en astrología. ¿Qué es el círculo? El yo. ¿Y qué es el punto? El ego. El ego no es malo, el ego es necesario. Entonces eso es llegar a ser el centro desde el propio centro. Ahora les amplío un poquito esto que es importante en lo que vamos a ver de los puntos alquímicos. Entonces, quiero preguntar, perdona que te interrumpa, Ricardo, para entrar a lo de los puntos alquímicos, ¿vas a llegar pronto? Ya, sí, ya, en este momento. Mira, tú lo has pedido. Ahí estamos. Entonces, vamos a hablar del inicio de la alquimia desde los egipcios, de esa dinastía tolemaica en el siglo III antes de Cristo, en esa Alejandría greco-egipcia. No voy a extenderme en la biblioteca Alejandría, la reunión de ese conocimiento y demás, pero de ahí es de donde surge esa corriente hermética asociada a Hermes, conocido como el primer alquimista de la historia. Y ahí, en ese periodo, digamos, del siglo III antes de Cristo, es donde se fusionan ese conocimiento de los egipcios y de los griegos, con dos personajes que son Tot egipcio y el Hermes griego de ese periodo tolemaico. Este señor Roger Bacon era un franciscano inglés, nacido en 1214, que se inspiró en las obras de Aristóteles y en autores árabes anteriores. Y bueno, de ahí viene el empirismo, y él es considerado como uno de los padres del método científico moderno. Tuvo un montón de problemas porque él se interesó mucho en la alquimia, y el papa, no me acuerdo cómo se llama el papa, Clemente IV, acá sale, le encargó una obra y él escribió sobre alquimia, este franciscano. Bueno, para avanzar, hay 7 principios herméticos, ahí están al lado izquierdo: el mentalismo, la correspondencia, la vibración, polaridad, ritmo, causa, efecto y la concepción. Y en la alquimia, el origen de todo está basado en 3 elementos: el mercurio, el azufre y la sal. El mercurio asociado a lo femenino, el azufre a lo masculino, y la sal, que es la unión de esa polaridad, exactamente como lo vimos con Jung, es cuando surge la piedra filosofal, o es como ese nacimiento del ave fénix. Y lo mismo, el 3 y el 4, el 12 y el 7. Entonces, en la alquimia originalmente había 4 etapas: la nigredo, la albedo, las citrinitas y la ruedo. Cada planeta de la astrología está asociado a uno de los metales. El oro es el sol, el hierro Marte, estaño, plomo, y así sucesivamente, para avanzar más rápido cada uno de ellos. Y existían los 7 pasos, que era esta escalera alquímica. Entonces la alquimia dice solve et coagula. Solve es separar en partes o disolver, y coagula es el proceso de volver a unir las partes en una nueva o en una forma superior, diferente a la inicial. ¿Utilizando qué? Lo que ya dije: el azufre, el mercurio y la sal, lo masculino, lo femenino, y el balance o el equilibrio entre los dos polos, exactamente lo mismo de lo que habla Jung. Entonces, en este símbolo que se llama el azot alquímico, están viendo que el alquimista representado dentro del círculo es el mismo Dios. Y si ven, acá hay un cuerpo, y el cuerpo es corpus, que tiene el cubo y y estas 5 estrellas, y esas 5 estrellas son los 4 elementos más el éter. Tiene un pie en el agua, otro pie en la tierra, y ahí se juntan el cuerpo, el alma y el ánima y el espíritu. Y
hablamos del inicio del trabajo alquímico a partir de Saturno. Y Saturno, pues como lo vimos ahora, cada planeta asociado a un metal, es empezar con el plomo, y como el plomo se convierte en el último paso, este de Saturno es el primero, para poder llegar al Sol, que es el oro. Entonces, el cuerpo, el alma y el espíritu, pues empezando desde el primer paso, que se llama el Visitia, que está representado por un cuervo negro. Hay otra versión de ese símbolo donde cambian de posición el sol y la luna, pero el original es este que están viendo acá al lado izquierdo. Entonces esos son los puntos en la carta astral. Vitriol es la materia prima para los alquimistas. ¿De dónde viene esa palabra? De la B de Visitia, de la I de interiora, la T, la R, la I, la O y la L. Empezando por Saturno, pasando a Júpiter, después a Marte, a Venus, a Mercurio, a la Luna y al Sol. Entonces, entendiendo a cada planeta representando un símbolo, vamos a hablar de el inicio, que es Saturno, y con Júpiter, que es como el siguiente paso después de Saturno. Ellos dos se conocen como los cronocratores o los señores del tiempo. Es como los que mandan sobre el tiempo. En la mitología, Saturno o el mismo Cronos son los dos nombres, el griego y el romano, y Zeus o Júpiter, pues cada planeta tiene un simbolismo y está asociado como mitológicamente en determinadas características. Saturno es el juez, es el castrador, no les voy a contar todo el mito, castró a su papá, lo destronó, etcétera. Y Júpiter también destronó a Saturno. Entonces Saturno es la ley del destino, pero también está asociado en los versos del Rig Veda con la creación. Entonces Saturno es creador, pero con el destino, y eso son las restricciones. Y Júpiter es el conocimiento. De Júpiter viene Júpiter, que es el mismo Dios Padre o lo divino. De ahí viene. Entonces, primer paso de la alquimia, la calcinación asociada a Saturno con el elemento fuego, que se llama Visitia. La segunda, que es la disolución asociada a Júpiter, el estaño, el elemento agua, y se llama interiora. La tercera, que es la separación asociada a Marte y el hierro, el aire, y se llama terrae. La conjunción, que es con Venus, el cobre, el elemento tierra, y se llama rectificando. La fermentación con Mercurio, el elemento es Mercurio también, el fuego, y esta etapa se llama invenies, eso significa descubrirás. Llegamos a la etapa de la luna, que es la destilación. La luna asociada a la plata es el agua y es lo ocultum, o lo secreto o escondido. Y terminamos en eso, en el sol, que es la coagulación. El sol es el oro, es la unión del aire y la tierra. Y esta etapa se llama también asociada a lapidem, o la roca, que es cuando ya llegamos a la mente divina. Entonces, ¿cómo se ve una carta astral con los 7 puntos alquímicos? Hay que empezar desde Saturno. Saturno es el primer punto, Júpiter el segundo, Marte el tercero, Venus, Mercurio, la Luna y el Sol. Y entonces, ¿qué información trae esto? Trae en qué casa nace uno con Saturno, en qué decanato, en qué término. Estos pedacitos que ven acá, o estas porciones, se llaman los términos. Entonces, después de Saturno pasamos a Júpiter. ¿En qué casa queda Júpiter? Exactamente lo mismo. Entonces, ver una carta astral, por ejemplo, la de Kennedy, pues su inicio de su trabajo de convertirse de plomo en oro, pues miren lo importante que él nació con Saturno en la casa 10. En la casa 10 es donde se estudia el éxito, la profesión, la fama, la reputación, el reconocimiento. Y el paso final, el último paso, que es el del sol, lo tiene en la casa 11. Y la casa 11 son los grupos, la comunidad, pero además todo lo que a través de su muerte y de su asesinato, miren la cantidad de planetas que tiene la casa de la muerte, que es la casa 8, y ahí es donde tiene el punto de Júpiter. Además de ser la casa de la muerte, es como la de la transformación. Entonces eso sirve para tener mucha información de uno para conocerse con esos puntos alquímicos. Acá puse un nefasto personaje, pero muy importante en los análisis que he hecho de este trabajo con la alquimia. Esta es la carta natal de Pablo Escobar y el día que lo mataron. Entonces uno puede ver en la carta natal que está acá adentro y los tránsitos o un evento en la vida
como cuando a él lo matan, qué puntos alquímicos se activan. Entonces, por ejemplo, tiene a Saturno, que es la muerte, en la casa de lo inevitable, en Mercurio, el punto de Mercurio, y Mercurio son las comunicaciones, y ya sabemos por qué lo agarraron. Ahí está la muerte violenta, que tiene que ver con Marte pasando sobre Mercurio. En fin, esto sirve para descubrir cuál es ese camino que uno tiene que recorrer o momentos en la vida donde se activan determinadas cosas. Tengo como ejemplo la carta de Colombia, buscando los puntos alquímicos. Colombia, cada país tiene una carta astral. Entonces, con Colombia empezamos desde Saturno, acá está Júpiter, el punto de Marte, que son esa estrella de 7 puntas. Y, por ejemplo, así cercano, me dio por buscar un momento en el que se activan todas estas rayitas verdes. Esas rayitas verdes en la astrología se llaman aspectos, el ángulo que forma un planeta con otro. Y esas rayitas verdes se llaman quincunциos. Los ángulos de 150 grados en astrología se llaman quincunциos. ¿Qué produce eso? Un corte y una interrupción. En la carta astral alquímica o en los puntos alquímicos de Colombia, miren cómo es de perfecto que en la época en la que estábamos en las marchas del año 2021, y este fue justamente el 20 de julio del 2021, ese paro nacional, esto no es que pase ese día, esto ya venía sucediendo, pero ese punto elevado con del 20 de julio, pues está marcando todos estos, el quincuncio es las cosas que eran, no vuelven a ser como antes, y pues muy evidente en lo que nos tocó y nos está tocando vivir en este momento. Esta, por ejemplo, es mi carta astral y mis puntos. Ahí estoy señalando solamente dónde empieza Saturno y en qué casa se me conecta a mí, en mi trabajo alquímico, donde pues viéndolo con la estrella encima y los puntos alquímicos y solamente los planetas asociados a ese trabajo alquímico, yo puedo ver eventos de la vida de una persona, a ver qué activan alquímicamente, como dónde es dentro de un evento en la vida, bueno, malo, positivo, negativo, difícil o no tan difícil, qué se activa. Entonces yo, por ejemplo, acá puse el nacimiento de mi hija. Entonces, y solamente saqué las rayitas benéficas, las positivas, las fáciles. Entonces se me activan. Ese día que mi hija nace, se me activan. De esos 7 puntos, tengo activos 4. Entonces, para mí eso va a tener un significado. El nacimiento de mi hija me pone a mí en determinadas tareas dentro de mi camino y mi recorrido de vida. En las cosas que son trabajosas o digamos que no son tan fáciles como las anteriores, en la misma fecha de nacimiento de mi hija, pues también veo que se activan de 7 puntos, se activan 5 en el nacimiento de cosas que van a costar algo de trabajo. Por ejemplo, Saturno es la responsabilidad, lo que va a ayudar en el tema de mi relación de pareja o matrimonio y la transformación que va a producir eso en la casa 7, etcétera. Pues no, solamente les quiero mostrar eso. Con la fecha de muerte de mi papá también hice exactamente el mismo trabajo y miren que de 7 puntos, el día que mi papá se muere, tengo activos 6. Entonces también poder ver cuándo se activan esos puntos no necesariamente es para decir que algo malo va a pasar. Simplemente es por qué etapa estaré viviendo de mis puntos alquímicos, de si me va a servir para X o Y cosa. Esta es la carta astral de otra persona, cómo salen esos puntos alquímicos y sus posiciones. Entonces, por ejemplo, esta persona también empieza un trabajo desde la casa 3 como el mío, tiene que seguir con la casa 1, con la casa 11 que son los grupos y la comunidad, que tiene que ver con el reconocimiento y el éxito en la casa 9 que es la espiritualidad, en un proceso de transformación que es la casa 8, que se vuelve un tema asociado a su trabajo y a su rutina diaria, y que le va a ayudar o le va a traer herramientas asociadas a Quirón, que es un trabajo de sanar, de ser el sanador herido. Esta persona tiene eso marcado. ¿Y qué sucede ahí? Pues eso es como tener los ingredientes de una receta. Entonces yo hago mi propio relato con encontrar y saber conectar todos esos puntos alquímicos y empieza mi trabajo de Saturno, a través de la visitia, que es la primera etapa. Esto que está señalado azul sería igualito para todo el mundo.
el interior aterrae, etcétera, etcétera. Y es como si cada persona tuviera un planeta que tiene un significado, se asocia a un arquetipo, un signo que también tiene un significado, una casa que es una posición en la carta astral que corresponde a algo o a alguien en la vida de uno, y es como formar un relato. Y para mí esta es una forma directa de encontrar cuál es el propósito que uno tiene en la vida. Hay un coaching de propósito y es un trabajo que se hace, es largo, profundo, muy valioso, pero con la carta astral llega uno a un concepto muy rápido de qué es lo que uno viene a trabajar, qué le va a costar trabajo y cuál es empezar desde siendo uno plomo en convertirse uno oro, desde Saturno hasta el Sol. Traté de explicarlo lo mejor posible, pero es un tema largo, denso, con mucha información, y pues resumirlo así rápido, a mí me cuesta mucho trabajo ser resumido.